Sí, no, pero están tremendos. Creo que sí les voy a tener que conseguir alguna pastillita de calcio. Ok, vamos a esto. Tengo un ángulo obtuso. Hay que encender cámaras, chicos, ahora sí. Tengo un ángulo obtuso. Este ángulo obtuso no me va a permitir, como comentabas, Isaac, encontrar las alturas de una manera como más sencilla. Entonces, lo que tenemos que hacer es, la definición de altura es aquella línea o aquella distancia que va desde la base hasta el vértice opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Evidentemente, este lado de aquí, para que forme un ángulo de 90 grados con este vértice que es el opuesto, pues necesitaríamos que este lado estuviera más para acá, porque por inclinación o por posición del vértice con respecto a la base, pues no voy a poder trazar o encontrar la altura del triángulo. Entonces, lo que tengo que hacer es prolongar mi base. No quiere decir que voy a cambiar mi base del lugar, quiere decir que voy a utilizar una muleta o una extensión de mi base para saber dónde se forman los 90 grados. Entonces, lo que hago es poner mi regla sobre la base y de ahí sacar una extensión de mi base. Es como una base auxiliar. Una vez que yo tengo esta base auxiliar, entonces ahora sí puedo buscar un ángulo, ¡ay Dios! Un ángulo de 90 grados con el cartabón. Entonces, por ejemplo, ya tengo mi base extendida, ahora sí puedo buscar en qué momento va a encontrarse la base con el vértice opuesto. En este caso, la altura de este triángulo es esta, donde se forma el ángulo de 90 grados. Me vas a decir, Miss, pero es que no toca la base. En ningún momento de la definición de las alturas dijimos que la altura era una línea que iba de la base al ángulo opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Es la distancia que va de la base al vértice opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Por eso podemos tener como auxiliar esta línea fantasma para encontrar la distancia real. No es una recta, es una distancia. ¿Queda clara la diferencia? Sí, así me quedó. Sí. Yo más tenía esa duda. Ok, entonces, para poder localizar la altura de esta base con respecto a este vértice, requerimos esta muleta. Si lo hacemos con los otros lados, pues vamos a poder ver que en este caso, pues la altura está muy, muy fácil de encontrar. En este caso nos quedaría algo así. Esta sería la altura. Y tomando en cuenta el otro, pues sería igual, necesitamos, como la punta está lejos de la base, necesito prolongar mi base para poder lograr la altura. Entonces voy a prolongar esta base con una base fantasma. Y ahora sí, encontrar mi ángulo de 90 grados, que más o menos quedaría aquí. ¿Queda claro, Isaac, cómo encontrar las alturas? Sí. No siempre la altura la voy a encontrar dentro de los triángulos. En un caso como este, pues si te fijas, solamente una altura está como dentro del triángulo, las otras están por fuera. Pero porque es distancia. Solamente, o sea, no es una recta, es una distancia. ¿Queda claro? Sí. El triángulo, en ese mismo triángulo, la bisectriz, una de las alturas y la... En este mismo triángulo, la bisectriz, ¿qué? No escuché la... Que en ese triángulo, una altura y una bisectriz me quedaban en el mismo lugar. A mí también. Ah, debe ser de este ángulo a lo mejor. Porque... Ahora pues, peleoneros.
Sí puede ser el caso en el que, por ejemplo, en el caso de mi triángulo que acabo de trazar aquí, no sucede, porque si yo tomara en cuenta la medida de mi lado, son 30, y son más de 30. Déjenme marcar aquí. Aquí son 30. 33. Quiere decir que la mitad son 15, 16.5. En este caso, específicamente en este triángulo que yo hice, la altura no coincide con la mediatriz porque llega al centímetro 18. Quiere decir que no está en la mitad. Ah, la bisectriz. Pues vamos a comprobar si esto se da aquí. Vamos a ver. Mi ángulo mide 130 grados, 135 más o menos. La mitad son 67.5. Sí, también sucede eso en este. Sí coincide, sí puede ser que coincida. Bien, ¿dudas con lo que hemos visto con las rectas notables? Ok. No. Es muy importante que nos quede súper claro cómo localizar estas rectas o estas líneas notables del círculo, porque son las que vamos a necesitar para encontrar los puntos notables del triángulo. En este caso, habíamos hablado de puntos de intersección entre las bisectrices y las mediatrices y las medianas, ¿lo recuerdan? Por lo general tenemos puntos de intersección. Vamos a trabajar, voy a borrar esto y vamos a ir trazando poco a poco para ir nombrando. Habíamos visto el punto de intersección de la bisectriz primero, ¿se acuerdan? Que les comenté que ese era un punto notable y que era como el centro de la circunferencia inscrita, ¿lo recuerdan? ¿O no? Déjenme, voy a apagar mi estufa porque creo que se quedó prendida cuando hice mi café. Como que truena la... ¿Dios? Sí, sí se quedó prendida. Ok. Entonces, habíamos dicho que el punto donde se intersectan todas las bisectrices se llamaba, era el punto donde teníamos el centro de una circunferencia inscrita. ¿Qué es esto de una circunferencia inscrita? Dijimos que era la circunferencia que se podía trazar por dentro de un triángulo. Entonces, vamos a ver ahora cómo trazar o cómo localizar esta circunferencia. Ay, Dios mío, perrillos. Vamos a poner un triángulo. Es importante mencionar, mientras voy trazando el triángulo, es importante mencionar que esta circunferencia inscrita va a tocar solamente un punto, uno y nada más un punto de cada uno de los lados. Quiere decir que va a ser una circunferencia tangente, es decir, solamente toca un punto con base en el triángulo. En este caso voy a hacer un triángulo, un acutángulo para que sea como más sencilla el primer trazo de nuestra circunferencia, pero procuré que no fuera un triángulo isósceles. Procuré que fuera un triángulo escaleno. Vamos a ver si lo logré. 22.5 y menos 22, y más o menos. Entonces, ¿cómo voy a localizar este punto? Lo primero que tengo que hacer es trazar las bisectrices de mi triángulo. Entonces, ¿te acuerdas cómo se trazaban las bisectrices o cómo se encontraban las bisectrices? ¿Quién me explica?
Con el compás, ok. ¿Cómo puedo localizarlas con el compás? Bueno. Pone la punta de fierro en el vértice, creo que se llama así. Ajá. Bueno, entonces le da la vuelta y donde se una en las esquinas de la vuelta que dio, lo vuelve a poner otra vez y vuelve a dar otra vuelta. Igual del otro lado y donde se cruzan esas dos vueltas, las últimas que hizo, ahí es. Excelente. En lo que ustedes hacen eso, yo voy por mi liga que la dejé allá arriba, para poder hacerlo con ustedes. Vayan empezando a hacer sus bisectrices. Ayer que terminamos la clase me la puse en la muñeca, la liguita, y todo el día estuve con mi liga en la muñeca. Así es que me la quité en la noche. Se quedó allá arriba. Ok, en lo que ustedes trazan, yo también trazo. Emis, la línea de la izquierda es más derecha, ¿verdad? ¿Cómo? Es, ¿cómo se dice? Más vertical. ¿Pero a qué te refieres? Mm, no sé cómo ¿Está decirlo. menos inclinada? Sí, En realidad tú puedes hacer el triángulo como te salga. Yo aquí lo hice, nada más procura que no te salga un triángulo isósceles. Y si te sale isósceles, pues ni modo, de todas maneras es lo mismo, el proceso es exactamente el mismo, nada más que no quiero que sea tan evidente, pues. Por eso procuré que no fuera primero procuré que no fuera un obtusángulo, porque entonces nos iba a quedar muy chiquita la circunferencia inscrita y no se iba a poder ver como muy bien el trazo. Pero no pasa nada, si tú lo haces así, no pasa nada. Yo por la dificultad en el pizarrón, la verdad. Mucha ok. color. Pero en realidad, cualquier triángulo que traces debe de funcionar porque todos los triángulos tienen las bisectrices y todos los triángulos coinciden en un mismo punto las bisectrices. Eso no cambia. ¿Qué pasa si la línea no se junta, las tres líneas no se juntan exactamente? Quiere decir que no están bien trazadas. Algo pasó raro, como en mi caso. Siempre se van a juntar. Quiero pensar que eso sería. Por ejemplo, en el caso de mis trazos, como estoy utilizando plumón y además estoy utilizando una liguita para no rayar el pizarrón, por ejemplo, aquí, si te fijas, la marca de la liga está como más arriba y aquí está como más para allá. Entonces, en este caso, cuando no te queda así como muy exacto el punto o el trazo, es por cuestión de los instrumentos de medición y de trazo. Puede pasar, sí, muchísimas veces. Es Lo que único me queda que como tienes un que hacer pequeño es ser triangulito como en más medio. cuidadosos. A lo mejor a la hora de hacer tus arcos moviste el compás o algo así.
Más o menos me quedó derecha. Miss, la punta del lápiz del compás tiene que quedar exactamente en medio, ¿verdad? ¿Cómo exactamente en medio? Bueno, en medio del triángulo. La punta del lápiz tiene que quedar exactamente en medio. Del compás. Pero, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres? Que la punta del compás quede en medio de los dos, de cada esquina, o creo que... Cuando lo ponemos acá. ¿O cuándo? Sí, cuando lo ponemos en la esquina. O sea, cuando pongo mi compás aquí, Ajá, ahí, la punta metálica es la que va en el vértice. Sí. Para que yo pueda en un momento dado, pues nada más mover mi punta de lápiz sobre el trazo y ya tengo que buscar que toque los dos lados que forman el ángulo. ¿A eso te refieres? Pero siempre es la de metal la que tiene que quedar justo en el punto vértice. Ah, sí. Gracias. ¿Ya quedó? Ya. Ok, te voy a pedir, por favor, que tomes tu regla o tu escuadra o tu cartabón, lo que más te acomode, y midas la distancia que existe entre el punto centro y los puntos que tocan los diferentes lados del triángulo. ¿A qué me refiero? Tengo este punto que es el punto centro, y entonces hay 3 puntos en los que se toca el triángulo con las medidas de la bisectriz. Ubica, por favor, esos 3 puntos donde se toca y mídelos, por favor. Si tu trazo es correcto, entonces esas distancias deben de ser iguales. Tienen que medir lo mismo entonces. Tienen que medir lo mismo, sí. A mí sí me salió... ¿Sí te salió? Todas, a lo mejor tienen una diferencia, por ejemplo, en mi caso, tienen una diferencia de 1 o 2 milímetros, pero es por ¿Me puede detrás. remarcar en su triángulo cuáles son los que tengo que medir? Sí, vas a medir del punto centro, que este punto centro, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿O no se acuerdan? De la circunferencia inscrita. Pero se llama incentro. ¿Ok? El punto del centro que se forma cuando se cruzan todas las bisectrices se llama incentro. Voy a localizar este incentro y voy a tomar la distancia que existe del punto de incentro hacia el punto donde se convierte o donde se toca cada uno de los lados de mi triángulo. Entonces, requiero medir la distancia que hay del incentro hacia el punto de toque. En este caso, en el caso de mi triángulo, mide 6.5. De igual manera, voy a medir la distancia que existe entre el incentro y el punto donde se toca la siguiente base o el siguiente lado. Y en mi caso, mide como 6.8, pero mi trazo es muy chafa. Y en el último caso, mide 6.5. Entonces, más o menos deben de medir muy semejante tus segmentos. A mí 2 me dieron igual y uno me falló por 1 milímetro. Por una cosita de nada te falló, ¿no? Sí. Sí, es por cuestiones de medición, por los instrumentos que tenemos de medición. Entonces, ¿cómo voy a trazar la circunferencia inscrita?
Lo que tengo que hacer es medir, ya una vez que ya medí cuánta es la distancia del incentro hacia cada uno de los puntos que toca el triángulo, pues voy a utilizar esa medida para abrir mi compás. En el caso de mi compás, la voy a abrir a 6.6, más o menos, porque es en lo que están oscilando mis medidas. Entonces voy a tomar mi compás y mi regla, y voy a tratar de abrir mi compás 6.5 o 6.6, que con mis plumones es un poco inexacto, para poder trazar la circunferencia. Esta circunferencia, pues va a quedar dentro, obviamente va a quedar dentro del triángulo. Entonces, más o menos, uy, chin, ya se me movió. Tengan cuidado que no se les mueva. Mi liguita se movió y ya. Perdí el punto. Procuren que sus trazos no se muevan como el mío. 6.5 dijo, ¿verdad, Miss? No, pero en mi caso, en el caso de mi triángulo, en el caso de tu triángulo no lo sé. Recuerda que tienes que medir con base en tu triángulo, en la medida de tu triángulo. Ay, Dios. Está un poco ¿Y si el chafa. círculo no me queda completamente adentro? No, a lo mejor no te va a quedar completamente adentro como a mí, porque porque tenemos errores en el trazo. Pero lo más seguro es que te haya quedado muy poquito fuera por ejemplo, a mí, mira, me quedó como que un poquito afuera aquí, en este espacio de acá. Pero si te fijas, este punto más o menos lo toca y este punto también. Mucho tiene que ver cómo utilizo el compás. En el caso, por ejemplo, de mi pizarrón, se me resbala. O sea, por mucho que yo ponga la liga, se resbala. Ahora, también tiene que ver si yo pongo, por ejemplo, como mi punto es más grande porque es hecho con plumón, a lo mejor si yo tuviera como medir justo el punto centro, sería más fácil. Que la ventaja que tú tienes en tu cuaderno es que como la punta es metálica, pues se va a hacer un hoyito en tu hoja. Y ese hoyito te va a ayudar a encontrar otra vez dónde estaba tu centro. Desventaja que yo tengo aquí en el pizarrón. Entonces, más o menos te tiene que quedar. Ahora, recordemos que pues a lo mejor no tenemos como mucha práctica en el uso del compás. Creo que ahora sí les voy a dejar la tarea de las flores. Al fin que van a tener todo el fin de semana para hacerlo. Para que trabajemos el uso del compás. La verdad es que si no utilizas certeramente el compás, te puede pasar lo que me pasó a mí en el pizarrón, que se me salió la circunferencia del lugar y que mis medidas pues no eran exactas. Miss, y si a mí me salió un triángulo con puntas redondas. ¿Un qué? Un triángulo con puntas redondas. Eso también afecta un poco a la hora de hacer a la hora de sacar tu vértice no queda como muy claro dónde está. Entonces, eso también puede en un momento dado perjudicar el trazo de las bisectrices. Y al perjudicar el trazo de las bisectrices, pues perjudicamos el trazo de la circunferencia inscrita. Entonces, procura que siempre te quede lo más picudín que se pueda el vértice. ¿Sale? A lo mejor trazar un poquito más largas tus líneas para que realmente choquen en algún lugar. Por ejemplo, en el caso de mi pizarrón, a lo mejor no se alcanza a ver porque está lejos y hay por ahí una luz de la luz de la ventana como que no me deja. Pero si te fijas, bueno, si te pudieras fijar, esta bisectriz que yo tracé aquí no me quedó exactamente en el punto medio, como que se quedó cargadito hacia este lado de acá, pero es por cuestiones del plumón y de medición. Cuando nosotros estamos utilizando reglas, escuadras y demás, incluso aunque utilizáramos la misma escuadra que midiera exactamente lo mismo, si yo comparara mi escala con la de tu escuadra, a lo mejor no coincidirían, pero esos son detallitos mínimos que sí pueden en un momento dado afectar, como en este caso, el trazo de la circunferencia, o como en el caso de tu circunferencia, que quedó un poquito fuera de, pero son errores de medición.
¿Ya quedó su circunferencia inscrita? Sí. Ok, entonces, recuerda, este punto de aquí se llama incentro. Y esta circunferencia que tenemos acá es la circunferencia inscrita. Ahí. ¿Dudas de cómo localizar la circunferencia inscrita? No. Bien. ¿El círculo es la circunferencia inscrita? Exacto. Habíamos dicho que se llamaba circunferencia es porque pues es una circunferencia. Y se llama inscrita porque está dentro del triángulo. Existen dos circunferencias que tienen que ver con este triángulo. Una es la circunferencia que está por dentro, que es tangente. Se dice tangente porque solo toca un punto en cada uno de los lados. No sé si recuerdas cuando estabas en la primaria, cuando viste la circunferencia y las líneas de la circunferencia. Voy a hacer aquí un trazo muy chafita, la verdad, porque no voy a usar mi supercompás. Teníamos la circunferencia y entonces hablábamos de diferentes líneas que estaban en la circunferencia. Una era esta, en la que se tocan dos puntos, y entonces a esta se le llamaba secante. Es una línea secante que pasa por la circunferencia. Y había otra que era la tangente. Esa tangente era una línea que pasaba así, bueno, en mi dibujo no se ve tan bien, pero era una recta que solamente tocaba un punto de la circunferencia. A esa recta se le llama tangente. Entonces, al hablar del incentro, es decir, del punto donde se intersectaron todas las bisectrices, hablamos de que es el punto centro de la circunferencia inscrita, porque si lo trazamos correctamente, es una circunferencia que queda por dentro del triángulo, pero además una de las características de esta circunferencia inscrita es que es una circunferencia tangente. ¿Por qué tangente? Porque solo toca un punto de cada uno de los lados. Y por lo tanto, en esta circunferencia, este lado del triángulo se convierte en una línea tangente como esta. ¿Sale? No sé si les eché demasiado verbo. Bien, ¿dudas con el incentro y con la circunferencia inscrita? No, pero sí Bien. tengo una duda de la media. Ajá. La mediatriz es, digamos, la mitad de la base del triángulo, pero la media no recuerdo, bueno, no me sale muy La bien. mediana. Ajá, la mediana. Ok, vamos ahorita a ver la mediatriz, porque para poder sacar la mediana requerimos la mediatriz. Entonces, vamos a trazar otro triángulo, porfa, y aprovechamos para ver, aparte de solucionar tu duda, aprovechamos para ver cómo se llama ese punto notable donde vamos a tener el cruce de rectas, ¿ok? Ahí tengo un perrito justo en medio de mis piernas, bien dormido sobre mi pie, así es que no me puedo mover mucho. Ok, vamos a trazar otro triángulo. Vamos a procurar que no nos quede tan marciano el triángulo. Sugerencia, Andrés, cuando traces tu triángulo, si es necesario que te pases un poquito para que quede el vértice bien marcado, pásate un poquito y luego le borras. Sí, mis gracias. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó o no quedó? Sí. Ya quedó, mis. Ok, vamos a recordar entonces, por favor, cómo se trazan las mediatrices. Primero, ¿qué es una mediatriz? Y después, ¿cómo se traza? ¿Quién se acuerda de qué es la mediatriz? La mediatriz es la mitad de la base de un triángulo. La mitad de la base de un triángulo. Bien.
¿Qué otra característica tiene la mediatriz? Súper importante. No necesito pasar por el vértice opuesto. No necesita pasar por el vértice. Y una tercera cosa importantísima que no debemos olvidar. Debe de formar un ángulo de 90 grados con la base, ¿ok? Es la recta que parte a cada uno de los lados o a cada una de las bases justamente a la mitad. No requiere tocar el vértice, pero sí tiene que formar un ángulo de 90 grados con la base de la que estemos hablando, ¿sale? Entonces, ¿cómo se trazaba eso? ¿Te acuerdas? Yo, ¿cómo se? Pues primero mido la base y cuánto mide y a eso lo divido entre 2 y de ahí le doy para arriba. Ok, vamos a utilizar tu método. Había 2 métodos, uno con compás y uno con el método que estás mencionando. Entonces, vamos a utilizar el día de hoy ese método que tú quieres. Entonces, efectivamente, requiero encontrar el punto medio de cada una de mis bases. Y después, con el cartabón, utilizar esta medida del cartabón para localizar ese punto, para localizar que sea o garantizar que sea un ángulo de 90 grados. Entonces voy a comenzar con medir este lado. En el caso de mi pizarrón, este lado mide aproximadamente 20 centímetros. Por lo tanto, requiero buscar la mitad, que en este caso es 10. Y voy a marcar en el número 10, marco mi pequeña línea. Lo mismo, ay Dios, ¿qué le pasó a mi cámara? Lo mismo sucede, hay una mosquita aquí queriendo. Lo mismo sucede con los otros lados. Entonces voy a tomar mi regla. En este caso, este triángulo mide 20.3, entonces la mitad es 10.1. Entre 10.1 y 10.2. Pues más o menos va a estar como por aquí. Entonces tenían que salir 3 líneas. Como 3 líneas. Sí, acuérdate que como tengo 3 bases, voy a tener 3 mediatrices. Si tengo 3 ángulos, tengo 3 bisectrices. Si tengo 3 lados, pues tengo 3 mediatrices. ¿Sale? Y voy a tomar el último lado y lo voy a medir. Híjole, mide más de 30, qué mala onda. Vamos a poner esto aquí así. Voy a marcar dónde está el 30. 32. Quiere decir que la mitad es 16. Entonces voy a medir 16 centímetros. Más o menos está aquí. Ya tengo mis puntos medios de cada una de las bases. Entonces lo que tengo que hacer ahora es tomar mi cartabón o mi escuadra. En este caso me conviene mi cartabón porque pues hay lados muy largos, y tomar la medida de 90 grados para trazar mi mediatriz. Entonces voy a tomar mi cartabón. Recuerda, el cartabón, para utilizar el cartabón y trazar ángulos de 90 grados, requiero poner la parte pequeña del cartabón sobre la base, y en este caso no me tengo que dirigir hacia ningún vértice en particular, pero considero siempre el lado más largo para poder trazar la recta. Entonces tomo mi cartabón, en este caso, lo coloco sobre la base pequeña de mi cartabón la coloco sobre la base que quiero trabajar, y de ahí marco mi mediatriz. Más o menos está por ahí. Tomo el siguiente, este se movió, gracias. Tomo la siguiente base, pongo mi cartabón y trazo 90 grados.
Y en el otro caso, si te fijas, en este caso, ay Dios, mosquita. En No este se caso, ve, la mosca quiere salir. ¿mandé? La mosca quiere salir. ¿No? Quiere tomar la clase. En este caso, si te fijas, la unión de mis mediatrices está por fuera del triángulo. Eso quiere decir que en lugar de hacer mi mediatriz hacia el vértice, en este caso, pues la tengo que hacer hacia el otro lado para que yo garantice que vaya un punto de unión, ¿ok? Entonces la voy a hacer hacia acá. Y ya, para que no se vea mala onda, estoy discriminando al pobre triángulo, pues ya la prolongo para acá. ¿Ok? Me quedó medio chuequita. Si te ¿Le fijas. puedes enseñar la mía a mí? Sí, ¿Cómo me claro. quedó a mí? A ver. Híjole, como que no alcanzo a ver bien. Pero como que te falta trazar una, ¿no? Por ejemplo, esta línea que tienes, hay una línea que tienes cruzada como que así. Esa que Sí. ¿Esa la quito? sí, porque esa no, como que esa la mandaste de punto medio a punto medio, ¿no? Sí. Sí, no, esa no. Recuerda que siempre tienes que dirigir. Para poder saber hacia dónde van las rectas, siempre tienes que buscar más o menos dirigirte hacia el ángulo opuesto. Por eso en este caso, por ejemplo, pues el ángulo opuesto a esta base está aquí. Pero como yo requiero hacer un ángulo de 90 grados, pues voy a poner el cartabón hacia acá. ¿Por qué no lo puse hacia abajo como en este caso? Porque en este caso yo me estaría alejando mucho más del vértice. Siempre tengo que buscar ir más o menos en la dirección del vértice. En este caso el vértice está como hacia arriba, del lado hacia arriba. Por eso me fui hacia arriba. En este caso igual, no me vine para acá abajo porque el vértice está para acá. Entonces busca siempre irte más o menos en la dirección del vértice. En este caso, por ejemplo, siguiendo este consejo de irnos hacia el vértice, pues entonces yo tendría que irme hacia abajo. Pero si yo me voy hacia abajo y prolongo hacia abajo, jamás voy a tener un punto de intersección. Y recuerda que lo que estamos buscando ahorita son los puntos de intersección de las diferentes rectas, ¿ok? Entonces, por eso sí me vine para abajo porque tengo que buscar mi vértice, pero también busqué el punto de intersección con las demás mediatrices. Por eso también lo prolongué para acá. ¿Queda claro, chicos? Yo no sé por qué hay tanta mosquita hoy. Bien. Entonces esa es la mediatriz. Estas son las mediatrices. El punto de intersección de las mediatrices, ¿cómo crees que se llama? No se llama igual que el de las bisectrices. No. ¿Te acuerdas que el incentro era un punto, es un punto in? Al decir in quiere decir que está dentro. ¿Te acuerdas que era inscrito? Incentro es un punto que está dentro de, porque me va a ayudar a generar la circunferencia que está inscrita, o sea, dentro de. En este caso, si te fijas, no tengo ese punto, ni siquiera lo tengo adentro del triángulo. Puede darse el caso de que esté dentro del triángulo, a veces sí. Sí, no porque siempre. yo que está dentro del triángulo. Sí, te puede salir dentro del triángulo, todo depende de las características de tu triángulo. En este caso, pues no me quedó dentro de mi triángulo, pero no quiere decir que esté mal, quiere decir que está pues fuera del triángulo. Entonces, en el caso del incentro, sí siempre te tiene que dar dentro del triángulo porque por eso se llama incentro. En el caso de este que se llama circuncentro, vamos a poner el nombre de una vez.
En el caso del circuncentro, no necesariamente te tiene que quedar dentro del círculo. Perdón, no te tiene que quedar dentro del triángulo. ¿Queda claro, chicos? Sí. Sí, Miss. Bien. Ahora, ¿para qué crees tú, viendo hacia el nombre del punto, para qué crees tú que sea el circuncentro? Va a ser un círculo como el de arriba. Para hacer un círculo como el de arriba, sé más específico. Mido los lados de las 3 mediatrices que hice. Mido las 3 mediatrices. Y dependiendo con eso, ay, no, es que no sé. Porque las líneas, no es así, porque las líneas, o tal vez sí, que medirlo hasta el punto. Y así abro el compás. ¿Te acuerdas que hablamos de, hace rato dijimos, cuando hicimos cuando localizamos el incentro e hicimos la circunferencia inscrita, bueno, esa condenada mosca, hablamos de que había otra posibilidad que era una circunferencia que estuviera por fuera, ¿te acuerdas? Que estuviera fuera del círculo. Más bien, el triángulo en este caso va a estar dentro de esta circunferencia en la que el punto circuncentro es el centro de esta circunferencia. No sé si es trabalenguas lo que les acabo de decir. No. Bien, ahora, ¿cómo voy a saber qué medida le debo de poner a mi compás? En este caso, como mi compás es una mirruñita, no me va a servir, pero te voy a dar las instrucciones para que en tu cuaderno sí funcione. Como que necesito un compás, miren, por más que yo abra mi compás, no lo voy a lograr. No, por más que quiero, quizás sí. Puede ser que abriéndolo todo sí funcione. Bien, ¿cómo lo voy a hacer para sacar esta circunferencia o para trazar esta circunferencia? La característica de esta circunferencia, en la que el centro es el circuncentro, su característica es que es una circunferencia que va a tocar cada uno de los vértices del triángulo. Hace rato, en el incentro, perdón, en la circunferencia inscrita, la circunferencia tocaba un punto nada más de cada uno de los lados. En el caso del circuncentro, este centro indica que va a tocar a cada uno de los vértices. La circunferencia va a tocar cada uno de los vértices de este triángulo. Entonces, lo que tengo que hacer es trazar una circunferencia con el radio, es decir, con la abertura de mi compás, que vaya desde el punto circuncentro hasta el punto vértice de mis lados. En este caso, ya se me movió y ya vi que lo abrí demasiado. Recuerda que a mí me va a quedar medio chafa porque no tengo el punto exacto, ¿ok? Entonces, ya lo cerré demasiado. Tengo que buscar cada uno de los vértices de mi triángulo y a partir de ahí, ya se me movió. A ti no se te debe de mover. Tengo que buscar otro sistema porque este de la liga ya no me está gustando. Pero, ¿cómo abrir el compás? ¿Qué hizo para saber la ¿Cómo medida? abrí el compás? La punta metálica la voy a poner sobre el circuncentro, es decir, sobre el punto en el que se encontraron todas las mediatrices. ¿Qué tanto lo voy a abrir? Pues lo voy a abrir de la punta metálica del circuncentro hasta que llegue a cualquiera de mis 3 vértices. En este caso, pues mi chafés de compás, pues no me ayuda, pero si te fijas, más o menos la distancia está para que pase por aquí, y pensando que va a pasar por aquí, ¿ok? Entonces, la distancia que existe entre este punto circuncentro y cada uno de los vértices debe de ser la misma.
Si quieres, lo podemos comprobar con la regla. Yo ya medio borré mi pobre trazo, pero También no me salió. en tu cuaderno debe de estar como más clarito. Entonces, Y si no toma, me salió mande. las mismas medidas. Si no me salió las mismas medidas de mi actriz. A ver, enséñame tu cuaderno. ¿Se ve? Así. No pasa, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, tienes el punto. Como que tu circunferencia quedó más chiquita que tus vértices. Hay que medir del punto donde se intersectaron todas las mediatrices, hay que medir la distancia que existe de ese punto a cada uno de tus vértices. En este caso, más o menos, mide 16 para acá. En este caso, mide como 16.3 para acá. Y en este caso, mide 16, poquito menos de 16. Por eso me quedó tan chueco aquí. Pero checa tú la distancia que existe entre tu punto de circuncentro con cada uno de los vértices de tu triángulo. Y esa es la medida que le vas a abrir a tu supercompás para que te quede lo más apegado a la realidad posible. Si ves que, como en mi caso, tienes medidas diferentes, pues calcúlale más o menos cuánto debes de abrir para que no esté tan lejos de uno o tan lejos del otro. Por ejemplo, en mi caso, uno medía 16.3, el otro 16 y el otro menos de 16. Entonces yo, así como para no verme mala onda con ningún punto, pues lo abriría a 16 o 16.1 para que más o menos pase por cada uno de los puntos que quiero que pase. Entonces, Miss tiene que dar la vuelta del círculo a todo el triángulo. Exactamente. Mi compás está muy poco cooperador el día de hoy en este caso porque hice un triángulo muy grande. Pero vamos a suponer que mi mano y el plumón fueran el compás. Entonces, bueno, voy a buscar 2 plumones más bien. Vamos a pensar que este es mi supercompás, en el que el plumón verde va a ser la punta metálica y el plumón negro va a ser la punta de grafito. Entonces, la punta metálica queda en el circuncentro y la punta de grafito debe de pasar, o sea, debes de trazar tu circunferencia de tal manera que va a pasar así por todos los puntos. Entonces, la circunferencia te tiene que quedar, la voy a hacer muy chafa porque no, mi pulso es de maraquero, pero más o menos te tiene que quedar algo como así. Más o menos así te tiene que quedar, ¿ok? En el que la circunferencia que tú traces, ay Dios, que se activa. La circunferencia que tú traces debe de quedar por fuera del triángulo, o más bien el triángulo va a quedar por dentro de tu circunferencia y los puntos donde los puntos vértices tienen que tocar tu circunferencia, ¿sale? Te digo, yo hice un triángulo demasiado grande y por eso mi compás chafeó y no me sirvió porque se me mueve demasiado, pero en tu libreta debe de quedarte bien. ¿Dudas? Mejor se lo enseño, Miss. A ver, sí, buena idea. Ay, no, te quedó demasiado lejos. ¿Qué distancia utilizaste para abrir el compás? No sé. Ese es el problema. Recuerda, para abrir el compás, Andrés, requieres tomar la medida, ya sea que con tu regla. ¿Qué medida hay del punto? Yo ya medio borré mi punto aquí. Se me borró con tanto. Más o menos estaba aquí mi punto. Entonces, tienes que tomar tu regla y medir la distancia que existe entre el punto donde se tocaron todas las rectas y tu punto de vértice. Entonces, en este caso, voy a trazar una línea imaginaria para que veas qué distancia es la que estoy tomando en cuenta. ¿Ok? Sí, A mí lo que me equivoqué es que hice mi triángulo, lo hice muy angosto. Pues así como muy eso no es error, eso más bien es que te dificulta quizá las cosas. Entonces, si tú te fijas, Andrés,
esta distancia que marqué con azul es la que debes de considerar para abrir tu compás. Ahora, esa misma distancia tiene que ser la distancia que va desde este punto hasta el otro vértice. En este caso, pues pasa por dentro de, ¿no? Por dentro del triángulo. Pero la distancia, tienes que medir esta distancia de esta línea azul con la distancia de esta línea azul, con la distancia que va de este punto a al vértice A, tienen que medir lo mismo. En el caso de mi pizarrón, esas distancias, una mide 16 centímetros, la otra mide 15.9 y la otra mide 16.2. Entonces, tengo que buscar para poder abrir mi compás a una distancia que verdaderamente me ayude a que pase por todos los por todos los puntos, perdón. Más o menos le voy a buscar una distancia de 16 centímetros, que está más o menos en medio. Entonces, abres tu compás, la distancia que existe entre tu punto circuncentro y tus vértices. ¿Sí me expliqué, Andrés? Sí, Miss. O sea, no necesitas abrir el compás y echarte la circunferencia, no. Tienes que buscar que la medida de tu abertura de tu compás sea la medida que hay de aquí para acá, o de aquí para acá, o de aquí para acá. ¿Sale? Porque con eso garantizas que va a pasar por todos los puntos. Si tú tomas tu regla y mides estas líneas azules que yo acabo de trazar aquí, las mides en tu cuaderno, vas a ver que miden lo mismo o casi lo mismo. Chicos, se nos acaba el tiempo. Te voy a subir tarea. ¿Sale? El día de ayer iba yo a subir la tarea temprano y la verdad se me complicó la vida y se la subí ya bien tarde. Por eso ya hoy no les pedí el triángulo. Y tampoco les puse fecha de entrega ayer porque era una grosería que yo hiciera eso. Entonces, tienes para el día de hoy entrega. Andrés, me debes por ahí una que otra tarea, ¿eh? Entonces, les voy a mandar 3 triángulos. En cada uno, no es cierto, 2 triángulos. En uno vas a localizar la circunferencia inscrita y en la otra vas a localizar la circunferencia, circunscrita se llama. Esta circunferencia se llama circunferencia circunscrita. ¿Sale? Bien, nos vemos el día lunes, chicos. Que pasen un bonito fin de semana. Qué bueno que ya regresaste a clases, Andrés, te extrañamos. Nos vemos. Bye, bye.